esto que ha organizado aquí Fali y que está respaldado por la UPM es algo terriblemente anómalo. No es normal que en una universidad se hagan estas cosas. Valorarlo no solo por lo divertido, por lo bien que lo estáis pasando, sino porque con un poco de suerte esto abrirá en vuestras cabezas primero un huequecito que se convertirá en una puerta, llegado el momento, y os permitirá entender cosas realmente valiosas, como por ejemplo la conexión entre disciplinas. Es algo que hacemos terriblemente mal en la universidad de una manera sistemática y cotidiana, y que en eventos como este sí que se hace y es muy útil. Otra idea que os lanzo es la de interdepender de gente, tener buenos amigos con los que poder decir las cosas tan bonitas que ha dicho Fali y que yo podría suscribir tal cual, ¿no? El hecho de que alguien pueda describir una trayectoria de 20 y tantos años juntos es algo que es muy valioso. Os animo también a que exploréis esas posibilidades. Y por último, y algo que hablábamos en el desayuno, ahí tomándonos unas pastas, Ramiro y Vicente, que ya no sé dónde andan, lo importante que es el factor humano. En las titulaciones universitarias se pone mucho el foco en la parte más técnica, más de la disciplina. Pero al final del día lo importante son las cuestiones humanas. Los proyectos salen bien o salen mal por la relación entre humanas. Esto que la gente llama, hay gente que llama el factor X, ¿no? El factor humano es terriblemente importante. Entonces os pido que valoréis esta semana de liderazgo regenerativo con esa mirada también, con el reconocimiento de la importancia de este tipo de actividades. Y bueno, centrándome un poco más ahora en qué he venido a contar aquí, el título de la charla se llama Entender la complejidad para aprender a regenerar el planeta. Y las palabras de Fali me han permitido conectar un poco con... Él habla un poco de mi trayectoria previa a llegar aquí. Yo me acerco a la complejidad desde la frustración y desde el error cometido. Él cuando ha contado esa trayectoria, que la ha contado muy bien porque es mi amigo y me quiere, no ha contado la gran cantidad de errores y de fracasos que cometimos, ¿no? Y de esos fracasos, de ese por qué las cosas no funcionan, por qué no conseguimos ciertas cosas, surge mi conexión con la idea de complejidad. Y quiero trasladaros que esa idea de complejidad quizás pueda ser útil para entender mejor qué nos está pasando, cómo está funcionando el mundo en la actualidad. Y de eso va un poco esto, ¿no? Pero quiero empezar la charla con una definición muy poco ortodoxa, gracias, muy poco ortodoxa de ingeniería, que aporta este señor, Theodor von Karman, que dice algo así como que los científicos descubren el mundo que existe y los ingenieros crean el mundo que nunca existió. Este señor yo no lo conocía y luego supe que era uno de los padres de la aeronáutica y de hecho hay varias fórmulas matemáticas que llevan su nombre y lo que me interesa de él, además de su aspecto profundamente misterioso, ¿no? Me parece un señor interesante, pues esta expresión creo que es muy útil porque conecta con lo que vamos a ver hoy aquí, ¿no? Con esa idea de crear, ¿no? La ingeniería, sin yo ser ingeniero, para mí la concibo como una disciplina que está llamada a cambiar el mundo, está llamada a construir algo diferente, algo que no existía, como bien dice este señor. Y en realidad ha sido así. Los humanos hemos utilizado la ingeniería desde hace miles de años pues, para comunicarnos mejor, para mejorar nuestro estado de salud, para explorar otros mundos, para restaurar sistemas degradados, para transportar mercancías y bienes, para alimentarnos mejor. Bueno, ahí si venís de distintas titulaciones, distintos tipos de ingenierías, pues os habréis reconocido en cada una de esas fotos que yo he puesto ahí. Esto me recuerda mucho a la canción esa de Sabina que dice, no voy a cantar, no os preocupéis, tenemos los trenes, la risa, los bares, bueno, pues todas esas cosas que tenemos, las tenemos en buena medida porque una serie de humanos decidieron no solo crear conocimiento, sino poner ese conocimiento al servicio de una transformación del mundo, de adaptar el mundo a nuestras necesidades.
sea que la ingeniería, de alguna manera, es una disciplina generativa, por definición. De manera que esto puede chocar un poco con la idea de ingeniería regenerativa. Bueno, si ya es algo generativo, ¿qué sentido tiene que le pongamos el re delante? Veremos por qué esto es necesario. El asunto es que gracias a la ingeniería, gracias a la ciencia y gracias también al aporte de energía procedente de los combustibles fósiles, que es lo que mueve el mundo en realidad, hemos sido capaces de abrazar algo que se ha insinuado también antes, que comentó Fali al principio, de abrazar la exponencialidad. Vivimos en un mundo en el que la curva exponencial es terriblemente común. Ahí tenéis varias gráficas que representan cómo han cambiado a lo largo de los años una serie de variables, pues desde la población al crecimiento económico, la cantidad de presas que hay en el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la ingeniería nos ha permitido crecer exponencialmente. No solo en esos ámbitos más tangibles, sino también en otros un poquito menos tangibles, como en la cantidad de personas ilustradas, de personas notables, con cierto nivel de conciencia. Ahí vemos cómo el número de personas notables ha evolucionado desde el siglo, no lo veo, el siglo VII a.C. hasta, esa gráfica llega hasta el 14 después de Cristo. Y todo esto se lo debemos al conocimiento científico y a cómo ese conocimiento se pone a disposición del mundo a través de distintas disciplinas de la ingeniería. No he dicho una cosa que se me había olvidado completamente, y es que, por favor, si tenéis algún comentario que hacer, hacerlo sobre la marcha, que a mí no me importa que se interrumpa, entre comillas, mi discurso. Yo tengo ya un piloto automático, los profesores podemos pasarnos horas hablando y diciendo cosas nada irrelevantes, como estoy haciendo ahora, así que no os cortéis, hablar con total tranquilidad, ¿vale? Cierro paréntesis. Bien, el asunto es que la ingeniería ha sido buenísima generando cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo ese proceso de generación ha ido creando impactos, ¿no? Y aquí nos acercamos un poco a la necesidad de esa regeneración. Esa exponencialidad ha generado impactos a escala local. Por ejemplo, yo traigo aquí el ejemplo del plástico, que como una externalidad de ese proceso de construcción, o otro, que el proceso de pérdida de suelo, la desertificación. No me detendré mucho en esto, simplemente lo traigo aquí para poner de manifiesto que hemos tratado de abordar estos impactos con más ingeniería. Resolvemos estos problemas, en este caso con técnicas de reciclaje, con la construcción de nuevos materiales o con procesos de descontaminación. Y eso hasta cierto punto ha funcionado, ¿no? Y lo mismo en el caso del proceso de desertificación. Ahí tenemos técnicas, tenemos ingeniería que nos permite minimizar los impactos negativos de nuestra actividad. Es decir, tendemos a resolver los problemas con más ingeniería y con más ciencia. Eso ha funcionado relativamente bien y sigue haciéndolo en buena medida, ¿no? A escala global ocurren situaciones parecidas. En la medida en que el ser humano ha ido apropiándose del territorio, como comentó Fali al principio, pues también se han ido generando impactos, pero en este caso más globales. Y aquí tenemos una serie de gráficas exponenciales que representan la cantidad de CO2 en la atmósfera, la cantidad de nitrógeno que ponemos en juego con nuestros procesos industriales y una serie de variables que denotan nuestro impacto global en el sistema Tierra en el que se desarrolla nuestra actividad. Y también, para tratar de abordar esos problemas, utilizamos la ingeniería. En este caso concreto, hay una disciplina, que es la geoingeniería, que propone hacer cosas como las que tenéis ahí para resolver algunos de los problemas que se plantean. Aquí nos quedan las dudas de si estas medidas serán eficaces, ¿no? Porque todavía no hemos puesto en práctica muchas de esas propuestas, ¿no? Bien, el asunto es que en los últimos milenios la humanidad ha considerado que la exponencialidad es una especie de señal identitaria. Nuestra sociedad considera que debemos seguir creciendo exponencialmente. Aunque desde los años 70 ya hay muchas voces, 70 del siglo pasado, hay muchas voces que dicen que esto no tiene sentido y que choca con los límites físicos del planeta, nuestro sistema económico y buena parte de nuestras sociedades sigue creyendo que la exponencialidad es nuestra razón de ser y que es algo inherente, que no podemos renunciar a eso.
Bien, pues si esto fuera así, si realmente la exponencialidad fuera algo inherente a nuestra forma de ser, realmente estaríamos ya viviendo en un mundo utópico, dominado por una tecnología. Seguramente los más jóvenes del lugar no reconoceréis esos dibujitos animados, son los supersónicos, los veíamos pues, la gente de mi quinta cuando éramos pequeños, y representaba un mundo ideal en el que la gente volaba en coche, no había contaminación, todo era genial, ¿no? Parece que el mundo no va por ahí. Parece que esa utopía de la excepcionalidad está chocando de manera muy intensa con los límites del planeta. Y aquí os muestro este gráfico que representa muy bien cómo nuestra actividad, la actividad del ser humano, está transgrediendo ciertos límites biofísicos seguros. No sé si se ven bien así, aquí se ve mucho mejor que ahí, lo veis muy bien. Veis que se ha dividido una circunferencia por distintos bloques que tienen que ver con sistemas vitales del planeta, y los científicos que hicieron este estudio muestran cómo nuestra actividad ha ido transgrediendo cada uno de esos límites planetarios. Y veis que en muchos de ellos pues, la transgresión es flagrante, como en el caso de los ciclos biogeoquímicos. Para daros una idea, el ser humano pone en juego más nitrógeno en sus procesos industriales que el resto de organismos del planeta. Es decir, somos una fuerza planetaria en cuanto al ciclo del nitrógeno, por poner un ejemplo sencillo. Y esto ha seguido una evolución a lo largo de los años y va a más. Es decir, nuestra invasión, entre comillas, de los sistemas vitales del planeta es cada vez más intenso. Además, estamos notando como esta apropiación de recursos no está generando un impacto positivo claro en el bienestar de los humanos, al menos en ciertas zonas del planeta. En los países más desarrollados empezamos a ver mensajes como es el que tenéis ahí, ¿no? Que los jóvenes viven peor que sus padres, y vemos imágenes como esa, que seguro que vosotros que estáis estudiando os sentís apelados por ella, o vemos descontento en el funcionamiento de infraestructuras básicas. Sean esos descontentos, estén justificados o no me voy a meter ahora en eso. El caso es que el mensaje empieza a ser relevante y que empezamos a notar como esa exponencialidad está generando o no está generando el bienestar que esperamos, ¿no? Y además estamos notando en las últimas décadas que hay cierta polarización y que crece el populismo y crece cierto extremismo. Y a mí en estos casos siempre me gusta mucho traer esta animación, porque creo que ilustra terriblemente bien esto que digo aquí, ¿no? El vecino lo tiene todo malo y yo soy perfecto y estupendo. Sin embargo, en realidad somos un reflejo el uno del otro, somos muy parecidos, ¿no? El caso es que parece que algo falla, que las herramientas que utilizábamos antes y que nos sirvieron en un momento determinado, pues ahora empiezan a fallar. Lo que comentaba hasta de la minimización del impacto, pues empezamos a ver que hay limitaciones a esto, ¿no? Empezamos a ver que el resolver los problemas con más ciencia y más ingeniería no es suficiente. Con esto no estoy diciendo que no sea necesario, pero no es suficiente, falta algo, ¿no? Trataremos de ver por qué pasa esto, o al menos lo que yo os planteo como una de las razones que explica esto. Más allá de la razón obvia, y es que estamos apropiando recursos de la biosfera a un ritmo terriblemente alto, hay algo más. ¿Qué será ese algo más? Vamos a estudiarlo en los próximos minutos. Mi hipótesis que traslado aquí, lo que yo planteo es que nos hemos puesto a nosotros mismos en una situación imposible en la que esa filosofía de la exponencialidad inherente a nosotros mismos está entre una espada y una pared. La espada es nuestra propia sociedad. Hemos creado sociedades que son cada vez más complejas. Y cuando digo complejo no me estoy refiriendo solamente a grande y a difícil. Esto no es una cuestión de cálculo, de aprender cálculo bayesiano. No me refiero a ese tipo de dificultad. Ahora veremos en qué consiste la complejidad.
Pero el asunto es que nuestras sociedades son terriblemente complejas. Eso las hace más difíciles de manejar. Y la pared es un monstruo que lleva existiendo 3.500 millones de años, que dependemos de él, que es terriblemente complejo, y hemos decidido pelearnos con ese monstruo, con esa vida, con esa biosfera, ¿no? Tenemos una actitud de lucha contra lo vivo. Y no podemos ganar esa lucha. Primero porque lleva 3.500 millones de años operando aquí, y luego porque si lo destruimos, nos destruimos. Entonces, es una situación imposible, aparentemente. Estamos en un callejón sin salida, o al menos esa visión exponencial del mundo no tiene más recorrido, o esa es la sensación que tenemos, ¿no? Es decir, de alguna manera estamos en una situación en la que si seguimos viendo el mundo como un problema de ingeniería, no vamos a resolverlo. Y lo que yo planteo es que lo que nos falla, lo que no hemos todavía entendido bien, la herramienta esa que nos falta es comprender profundamente qué es la complejidad. La complejidad de los sistemas que nos rodean. Y ahora es lo que voy a intentar explicar, partiendo de que yo no soy experto en este asunto y partiendo de que accedo a esto, como he comentado antes, desde la frustración y quizás desde el enfado, lo cual quizás no sé si es una buena aproximación, pero os traslado cuáles han sido mis aprendizajes sobre qué es la complejidad. Perdón, paréntesis importante. Puede que esta interpretación que yo haya hecho de la situación actual sea una interpretación un poco boomer, ¿no? Alguien hablaba de los boomers antes con Ramiro. Puede ser una interpretación un poco viejuna, cincuentona, ¿no? Pero seguramente los jóvenes podéis tener la sensación de que hemos sido engañados, de que este no era el mundo que nos prometisteis. Un mundo, si me dijisteis que estudiara, yo estudio, pero necesito que se satisfagan mis necesidades básicas, ¿no? No tengo una respuesta que daros, más allá de, lo siento, y intentar contribuir con algo de luz y de información a cómo abordar esta situación. Bueno, y volviendo al tema de la complejidad. El concepto que quiero trasladar, el más importante de toda mi contribución, es el concepto de sistema, que es terriblemente fácil de entender en la superficie. Un sistema, según podemos ver en la Wikipedia, es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con un propósito determinado. Y el propósito no tiene que ser un propósito consciente. Las células de vuestro hígado tienen un propósito muy concreto, aunque no sean conscientes de ello, ¿vale? Es decir, el sistema, esta interacción, este propósito, no denota voluntarismo ni voluntariedad en absoluto, pero existe. Y resulta que estamos rodeados de sistemas, todos son sistemas, ¿vale? Y usamos distintas formas de caracterizar los sistemas. A mí me gusta describirlo utilizando 3 parámetros. Uno de ellos es la diversidad de elementos que constituyen el sistema. Y aquí cuando digo diversidad, en realidad incorporo 2 conceptos. Uno se refiere a cuántos tipos diferentes de algo hay en un sistema. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de un bosque, pues su diversidad se refiere a cuántas especies de árboles hay, pero también se refiere a cuántos individuos de cada tipo hay. No es lo mismo que haya 100 individuos de una especie y un individuo de otras 100 especies, a que haya el mismo número de individuos de cada una de las especies, ¿vale? Pues la combinación de esos 2 factores, número de individuos diferentes, pero número de clases diferentes y número de individuos de cada clase, es lo que es lo que se refiere al término diversidad. Bien, pues por un lado está la diversidad de elementos distintos que hay dentro de ese sistema. Por otro lado está la diversidad de conexiones. Hemos dicho que los elementos de un sistema interactúan entre sí. Pues dependiendo de cuántas interacciones distintas haya en un sistema, pues tendremos distintos sistemas en cada caso. Y el tercer parámetro que yo utilizo para caracterizar los sistemas es la diversidad de información y o de energía que discurre por las conexiones que hay entre los elementos del sistema. Vosotros en vuestras cabezas podéis ir pensando distintos tipos de sistemas. Los que estéis estudiando ingeniería forestal, pues podéis estar pensando en bosques. Los que estudiéis ingeniería electrónica, pues en redes de comunicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en general esto aplica a casi todos los tipos de sistemas. Pues en estos ejes que yo he descrito aquí podemos distribuir distintos tipos de sistemas.
Podemos tener primero sistemas muy sencillos. Por ejemplo, ahí he puesto un vaso de agua. Es un sistema muy sencillo porque tenemos elementos de un único tipo, moléculas de agua, vale, que tienen dos tipos de átomos, perfecto. Las interacciones son muy sencillas. Hay solo enlaces de puentes de hidrógeno y enlaces covalentes. Bien, no tienen mucha más complejidad. Y la información que se transmite es muy sencilla también. Podemos incorporar un poquito más de complejidad si en lugar de tener un vaso de agua tenemos una tormenta. Un huracán es un sistema bastante más complejo que un vaso de agua. Hay más tipos de elementos, hay más formas de interacción, es más complejo desde el punto de vista de esos tres ejes. Y en el extremo, pues podríamos tener un ecosistema, en este caso un arrecife coralino, que en el fondo sigue siendo agua, casi todo es agua. Pero la forma en la que se organiza ese agua y esas otras moléculas que hay es terriblemente más complejo. Hay más elementos diferentes, hay más tipos de interacciones, unos organismos se comen a otros, unos se reproducen con otros, otros parasitan a otros establecen relaciones simbióticas con otros, hay más tipos de relaciones y hay más distintos tipos de información que se transmite a través de esas interacciones, ¿no? Pues resulta que conforme aumenta la complejidad van ocurriendo cosas que todavía nos resultan a nosotros, a los humanos, muy misteriosas. Y es que empiezan a aparecer propiedades dentro del sistema que no estaban en los elementos que constituyen el sistema. Esto es lo que denominamos propiedades emergentes del sistema. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Nosotros somos un ejemplo de esto. El amor, la ira, la compasión son propiedades emergentes de nuestro cerebro. Ninguna de vuestras neuronas tiene compasión y se ha enamorado nunca, no. Esa propiedad, la emoción, está dentro, emerge como consecuencia de la interacción involuntaria pero coordinada de trillones de neuronas. Eso es fascinante, no sabemos cómo ocurre esa emergencia. Pero el caso es que ocurre. Y conforme tenemos sistemas más complejos, empiezan a aparecer propiedades emergentes como la autoorganización, que es la capacidad que tiene un sistema de automantenerse con cierta independencia del contexto que le rodea. Un ecosistema, un arrecife de coral es terriblemente más autoorganizativo que un vaso de agua. También empiezan a aparecer fenómenos como la no linealidad. Esto quiere decir que los sistemas complejos responden de manera no lineal a las perturbaciones externas. Y os pongo otro ejemplo tonto. Si yo imprimo fuerza creciente sobre esto, su respuesta será lineal, porque no es un sistema complejo. Su estructura es muy isotrópica en todas las dimensiones del espacio y probablemente reaccione de una manera fácilmente predecible. Sin embargo, si yo me acerco ahora a Fali, por ejemplo, y empiezo a darle golpecito en el hombro, y me paso horas dándole golpecito en el hombro, probablemente transcurridas 2 horas su reacción no sea lineal. En vez de decirme, Curro, estás molestándome, me gritará o me soltará un bofetón. ¿Veis? Es una respuesta no lineal a un estímulo constante. Es un ejemplo idiota, pero creo que nos permite entender muy bien qué es la no linealidad. También los sistemas, conforme van ganando complejidad, se hacen impredecibles, porque hay tantas conexiones, tantas relaciones dentro de ellos que las propiedades que emergen son muy difícilmente modelables. También son sistemas que van ganando en adaptabilidad y en resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene un sistema de recuperarse después de una perturbación. Un arrecife de coral es terriblemente más resiliente que una molécula de agua, por ejemplo, o que el agua como tal, ¿no? De manera que de esta forma, con esta visión, tenemos una idea, espero que relativamente clara, de qué son los sistemas complejos. Y el asunto clave es que nos la estamos jugando con sistemas terriblemente complejos. Por un lado, la naturaleza es ya un sistema complejo y por otro lado, nuestras sociedades se están haciendo cada vez más complejas. Por tanto, nos resulta más difíciles de gestionar porque ya no son lineales, porque aparecen propiedades emergentes que antes no conocíamos. Pensad, por ejemplo, en lo que ha pasado en los últimos años con la llegada de la inteligencia artificial. Nadie podía esperar las consecuencias de esto o las consecuencias de una pandemia como la del COVID que vivimos hace unos años, ¿no? Es decir, tenemos que asumir que el mundo que nos viene es un mundo en el que debemos
gestionar la complejidad. Estamos en un escenario en el que si no gestionamos la complejidad tendremos serios problemas de automantenimiento de nuestras sociedades. Y eso implica asumir una serie de cosas. La primera es que se acabó la exponencialidad. Nos guste o no, tenemos que divorciarnos de esa idea de crecimiento ilimitado. No va a pasar. La segunda idea es que vienen tiempos menos deterministas. Antes era todo relativamente determinista. Sabíamos que pasaba si ocurrían ciertas cosas. Eso, pues, también pues tenemos que despedirnos de eso. El momento en el que estamos nos lleva a pensar que nuestro bienestar dependerá de la forma en la que seamos capaces de gestionar esos sistemas complejos de los que hablábamos antes y la interacción entre ellos, de la interacción entre nuestras sociedades y los sistemas biológicos que nos sustentan. De modo, y aquí aterrizo con el lema de esta semana, que tenemos que traducir ingeniería generativa por una ingeniería regenerativa que entienda el mundo en su complejidad. Perdón. Es decir, tenemos que ser capaces de hacer que las herramientas que creemos hereden de alguna manera algunas de las propiedades de los sistemas complejos que tenemos que gestionar. Vale. ¿Cómo hacemos esto? Pues para hacer esto también tenemos que entender que el primer paso consiste en entender que los problemas a los que nos enfrentamos son también complejos. Si nos la estamos jugando con sistemas complejos, los problemas también lo son. Y aquí a mí me gusta siempre poner esta matriz, se llama el marco conceptual de Cynefin, porque describe muy bien esta historia y hace una analogía con distintos juegos. Hay varios tipos de problemas. Tenemos problemas simples, como jugar a las 3 en raya, que es muy fácil modelar eso. Hay reglas muy claras que nos permiten saber cómo ganar a las 3 en raya. Luego hay problemas que son complicados, como jugar al ajedrez, en los que también hay reglas muy bien definidas, pero la combinación de esas reglas y las posibilidades desbordan nuestra capacidad mental en buena medida. Entonces no basta con saberse las normas, tenemos que adoptar como buenas prácticas, que vienen a ser como trucos que de alguna forma nos ayudan a resolver un problema, que en este caso sería ganar una partida de ajedrez. Por ejemplo, en el caso del ajedrez, dominar el centro del tablero. Esa es una buena práctica. Es como una especie de consejo. Pero luego hay problemas que son complejos y que lo son porque ponen en juego a sistemas complejos, es decir, a propiedades emergentes no modelables de sistemas complejos. Un ejemplo de eso es jugar al póker o al mus. Vosotros que sois universitarios debéis saber jugar al mus, ¿no? Creo que es una asignatura obligatoria. Jugar al mus no implica solo, o jugar bien al mus no implica solo conocer bien las normas del mus, sino que necesitamos tener estrategias emergentes que nos permitan dominar ese juego y ganar la partida. Pues tenemos que enfrentarnos a problemas de este tipo, a problemas complejos. Así que nuestro reto es diseñar estrategias emergentes para conseguir esa vida, ese bienestar del que hablábamos antes. O por lo menos no chocar con la biosfera y llevarnos un batacazo sistémico que sería catastrófico para nosotros. Es decir, la clave para abordar estos problemas complejos es desarrollar estrategias emergentes, nuevas. Estaréis pensando que sí, que todo está muy bien, pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se lleva la pelota al suelo? ¿Cómo se aterriza esta historia, ¿no? Pues ahí hay aterrizaje. Y para eso traigo a la persona que ha estado aportando las viñetas de antes, ¿no? Los bocadillos que aparecían, esta mujer que tenemos aquí. Esta la presento, es Donella Meadows. Esta señora fue ingeniera en el MIT, en Estados Unidos, y trabajó durante muchos años empeñada en crear modelos matemáticos que simularan nuestras sociedades y la relación de nuestras sociedades con los sistemas biológicos que las sustentan. Su empeño era construir modelos de abajo arriba, es decir, modelos con esa filosofía de la ingeniería generativa que pretende entender la complejidad desde la comprensión de los elementos constituyentes del sistema. Lo hizo durante décadas
y fracasó estrepitosamente. Ella creía que conociendo esos sistemas y además incidiendo en esos sistemas mediante acciones concretas como plantar un bosque, crear una presa o algo así, iba a poder modelar el sistema para llevarlo a una situación de sostenibilidad. Y reconoció que no lo consiguió, vio que era imposible. Y no encontró ninguna alternativa realmente determinista, es decir, no vio receta de creación de sistema o modificación del sistema utilizando planteamientos de esa ingeniería generativa de la que yo hablaba antes, ¿no? Lo que sí comprobó, y ahora lo que aparece ahora es una cita literal suya, ella vio que no podemos controlar los sistemas ni descifrarlos completamente. Es decir, renunció a la gestión del sistema, pero sí, y repito, esto es literal, podemos bailar con ellos. Y nos regala la idea de bailar con los sistemas complejos. Y ahora os propondré un ejemplo sobre cómo poder hacer esto. Ella también decía que vivir exitosamente en un mundo de sistemas requiere más de nosotros que nuestra habilidad de calcular. Y esto me conecta con algo que decía antes. Y es que no solo se trata de manejar el algoritmo, algo que hacéis súper bien los ingenieros, sino que hay que poner en práctica algo más, algo más de lo que implica ser humano. Y ella decía, requiere de nuestra humanidad completa, nuestra racionalidad, nuestra intuición, nuestra compasión, nuestra visión y nuestra moralidad. Estas jornadas van fundamentalmente de eso. Van de cómo vosotros, estudiantes del algoritmo, permitidme la hipersimplificación, os veis expuestos a otras cuestiones más humanistas, como comentaba antes también Carlos, y a eso que se denominan disciplinas interpersonales. Cómo conseguimos poner en juego esas habilidades para manejar o para bailar con los sistemas complejos. Ahora, a partir de aquí, va a ser ella, es mentira, ella murió, la pobre, ya, o sea que no va a hacerlo ella, voy a hacerlo yo, pero voy a hacer el jueguecillo. Vamos a tratar de trasladar esta experiencia, lo que nos regaló esta investigadora, a un caso concreto, a un caso medio real, medio inventado. Concretamente, nos vamos a ir a una montaña del sur de la península ibérica. Algunos a lo mejor reconocéis eso, no voy ni siquiera a mencionar el sitio porque da un poco igual. Y voy a describir qué pasa en ese territorio ahora, cómo se ha gestionado ese territorio, qué cosas diría Meadows de esa gestión y cómo podemos mejorarlo y aportar una visión sistémica desde el punto de vista de esta ingeniería regenerativa que os proponemos. Bueno, en este territorio vemos varias cosas. Primero, vemos ahí una masa de bosque. Ese bosque no es autóctono, ese bosque fue plantado en la década de los años 60 como consecuencia de un problema que había y era la erosión. La pérdida de suelo llevó a repoblar ese territorio con un bosque muy denso. Es decir, teníamos un problema y lo resolvimos. Un problema se resuelve con ingeniería, en este caso, una plantación de un bosque. Había otro problema y era una depresión económica. El sur de Europa tiene problemas económicos severos y, por tanto, se decidió crear una estación de esquí para mejorar la situación económica del territorio. Problema, solución. Asociado a esa estación de esquí se creó un núcleo urbano de la nada y que daba sustento a los usuarios de esa estación de esquí. ¿Bien? Muchos años después, estas dos cosas pasaron en la década de los 50, 60, 70 aproximadamente. Muchos años después, en los años 80, ya en una situación democrática, se consideró que este territorio tenía una serie de valor ecológico y merecía ser protegido. Y se creó un espacio protegido. Concretamente, un parque natural y un parque nacional, con las restricciones de uso que eso implica. ¿Vale? Bien, y esta es la situación actual. Esto es lo que hay en ese territorio. ¿Qué diría, cómo analizaría Donella Meadows este territorio? ¿Bien? Bueno, pues lo primero que nos diría es que el primer aprendizaje grande es que no podemos pretender controlar un sistema incidiendo en parámetros muy específicos del sistema. Es decir, no tiene sentido poner el foco en frenar la erosión, mejorar la economía,
proteger la flora. Eso es como, y permitirme la exageración hiperbólica, eso es como pretender curar la depresión poniendo el foco en cómo de bien transmiten los impulsos nerviosos nuestras neuronas, o solo poniendo el foco en eso. Ella nos dice que eso no es útil por dos razones. Primero, porque esas actuaciones sobre un lugar determinado tienen un efecto limitado en el tiempo y en el espacio, es decir, suelen diluirse en las dinámicas internas del sistema. Y otro, porque intervenir en un parámetro concreto puede tener consecuencias de segundo orden en otros parámetros del sistema. Y como son sistemas complejos, no sabemos a priori en qué pueden tener consecuencias esas actuaciones. Analicemos este ejemplo con esa mirada. Si ponemos el foco en ese pinar de repoblación, su plantación que frenó la erosión ha provocado un aumento en el riesgo de incendio, un aumento en el riesgo de plaga. Si tú plantas muchos árboles de la misma especie, lo siguiente que va a pasar es que los animales que comen hojas de esos árboles van a crecer, ¿no? Bien. Y también aumenta el riesgo de decaimiento, que es un proceso ecológico complejo del que no voy a hablar aquí, pero que implica una mortalidad masiva de un bosque, ¿vale? Y además genera un problema derivado, y es que altera el ciclo hidrológico. Sabemos que los bosques alteran el ciclo hidrológico y eso puede tener consecuencias agua abajo. Es decir, tenemos una situación en la que una actuación quirúrgica ha resuelto el problema, efectivamente, pero ha generado otro que no preveíamos a priori. Eso, algo parecido, una interpretación parecida podemos hacer de la estación de esquí. Forzar un desarrollo económico en un territorio determinado obliga a que haya una serie de inversiones constantes para mantener esa infraestructura. Si tú en un sitio deprimido creas una infraestructura tecnológica terriblemente compleja como una estación de esquí, pues eso no se va a mantener de la nada. Tienes que seguir apoyando económicamente esa actuación porque si no se abandonará y nadie la utilizará. No hay nadie allí que mantenga eso. No hay actores locales involucrados en la gestión de esa infraestructura. Y además crea una dependencia económica de esa actividad que acabas de crear, que es el esquí en este caso. En el ámbito del espacio protegido pasa algo similar. Si tú creas un espacio protegido que básicamente es limitar el uso del territorio, cierto uso del territorio, pues eso puede aumentar la presión turística y tener una serie de consecuencias. O puede, por ejemplo, como prohíben la caza porque es un parque nacional, pues puede provocar un aumento en el número de ungulados, de cabra en este caso, con lo cual puede generar otro tipo de problemas en otros sitios, ¿no? Es decir, no es buena idea poner el foco solo en parámetros concretos. Ahora veremos cuál es la alternativa que nos propone el pensamiento sistémico. Otra cosa que nos diría Donella Meadows es que no tiene mucho sentido poner todas las cestas en la misma... Perdón, siempre digo mal este refrán. Poner todos los huevos en la misma cesta. Si nosotros dedicamos una parte muy importante del territorio a plantar pino, estamos dejando de hacer otras cosas en el territorio, estamos comprometiendo ese territorio solo a una cosa. Si hacemos una estación de esquí gigantesca, estamos haciendo que en ese territorio solo se pueda esquiar. Y eso es malo para el sistema. ¿Por qué? Porque al final los sistemas lo que hacen es disipar la energía del sol. Y si hacemos que en un territorio determinado solo se disipe la energía de una manera, estamos hipertrofiando una parte del sistema y atrofiando otras partes del sistema. Y eso lleva inevitablemente al colapso, al desequilibrio primero y al colapso después. Por tanto, es una mala idea hacer esto. Volvemos a poner ejemplos. En el caso de la estación de esquí, poner el foco en la estación de esquí nos hace depender de cuestiones externas, del clima en este caso. Menos mal que el clima no está cambiando y están seguros de que van a tener nieve de una manera permanente en las próximas décadas. Silencio incómodo. Claro, el clima está cambiando. Si tú pones todos tus huevos en la cesta de tener clima que produzca nieve y el clima cambia, pues tenemos un problema, ¿no? ¿Cómo están resolviendo ese problema? Con más ingeniería, con máquinas que producen nieve a temperaturas cada vez más altas. ¿Eso funcionará? Sí. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos, pero no será de una manera indefinida. Por otro lado, el territorio ocupado por la estación de esquí no se puede dedicar a otras cosas. Estamos expulsando otro uso, como por ejemplo la ganadería. O
Eso mismo pasa en el espacio protegido. Si solamente protegemos el territorio, estamos impidiendo que haya usos como la caza, la ganadería, la agricultura marginal en zonas de montaña, etcétera, etcétera. Y en el caso del bosque, de la plantación de este bosque, poner el foco en plantar árboles hace que haya otros servicios que no se utilicen, haya otros servicios que no puedan ser proveídos. Por ejemplo, no puede haber ganadería debajo de un pinar de repoblación, solamente producimos pino. Que yo no juzgo si eso es bueno o malo. Lo que nos dice Donella es que poner todos los huevos en esa misma cesta hace que aumente la vulnerabilidad del sistema. Y el tercer mensaje que nos traslada el pensamiento sistémico, este es terriblemente importante y lo incumplimos flagrantemente. Y es que los sistemas funcionan mal cuando dependen de elementos que están lejos en el tiempo y en el espacio. Y hemos creado un mundo en el que nuestros sistemas locales dependen de cosas que están muy lejos en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, y ya me alejo un poco de aquí, toda nuestra sociedad depende de energía que fue creada hace cientos de millones de años. Eso es disfuncional. Nos ha dado mucha luz, literalmente, pero genera una dependencia terrible de algo que está muy separado en el tiempo. Y en el espacio también. Casi todo lo que tenemos aquí está hecho a miles de kilómetros de aquí. Por tanto, cuando se rompe, ¿qué hacemos? Pues es complejo. Es decir, tenemos dependencias disfuncionales de sitios que están lejanos en el tiempo y en el espacio. Y aquí entra el concepto de escala. Los sistemas complejos tienden a respetar la escala. Y nosotros, en nuestra interacción con el mundo, incumplimos esa escala. Yo sé que todo esto tiene matices ideológicos, ¿no? Por ejemplo, esto que estoy diciendo podría ser considerado como autárquico o enemigo del comercio, etc. No quiero entrar en eso. Yo me estoy limitando a trasladar la enseñanza que nos hace alguien que nos da alguien que pensó de una manera sistémica, ¿no? Bien, pues este incumplimiento flagrante tiene dos problemas fundamentales. Uno de ellos es que en el momento en el que depositamos la responsabilidad del sistema muy lejos, estábamos anulando los mecanismos de regulación internos. Y eso es desempoderante para los actores que viven en el territorio. Y el otro es que nos dejamos influir por propósitos sistémicos lejanos. Os pongo un ejemplo que no tiene que ver con esto. Si en la selva del Amazonas quitamos los árboles para poner soja, estamos depositando el funcionamiento de ese sistema al albur del propósito de alguien que compra soja a miles de kilómetros de distancia. Ya no es que sea malo o no para la selva, es que nos ponemos en manos de otro sistema lejano y eso es destructivo para el sistema local del que estamos hablando. ¿Cómo se proyecta esta disfunción en el territorio que estamos ejemplificando? Pues el espacio protegido, por ejemplo, es gestionado desde lejos, desde cientos de kilómetros. No hay actores locales, no está el pastor de turno, no está el cazador, no están los ciudadanos que viven en el pueblo, no están decidiendo cómo se gestiona ese territorio. Hay un porqué para esto, pero bueno, el caso es que no están. Los visitantes de la estación de esquí vienen de muy lejos. Eso deposita la responsabilidad del funcionamiento de la estación en algo que está lejos y eso pues no está bien. El bosque no es gestionado por actores locales. No hay leñadores, no hay nadie que recoja las piñas, no hay gente que vaya a coger setas, no hay una vida local. Esto tiene mucho que ver con... Esto tiene mucho que ver con la gobernanza. Hemos creado sistemas en los que la gobernanza de los territorios locales hemos delegado esa gobernanza a entidades jerárquicamente superiores. Son los estados, las comunidades autónomas, en nuestro caso la Unión Europea, los que deciden en buena medida qué se hace en los sitios concretos. Y eso es profundamente disfuncional. Nos lleva, como decía, a situaciones de colapso sistémico. Vale, ya nos ha regañado Donella mucho, nos ha dicho qué cosas hemos hecho mal. ¿Cómo podríamos hacerlo bien? Pues
frente al primer problema, al de no controlar no tiene sentido controlar los parámetros concretos del sistema, lo que nos regala su aprendizaje es que incidamos en las propiedades emergentes del sistema. No nos centremos tanto en frenar la erosión o activar la economía, no. Busquemos propósitos sistémicos. Busquemos incidencias sobre mecanismos autoorganizativos del sistema. Por ejemplo, para todo ese sistema vale como propósito ese que he puesto ahí. Maximicemos la resiliencia, la sostenibilidad y el bienestar de todos los actores. Esto suena a declaración de intenciones, sí, suena naif, sí, pero es un propósito común para todos y sirve. Mucho más elevado que frenar la erosión o que proteger la flora endémica. ¿No? De hecho, la flora endémica está incluida ahí, porque la flora es un actor de ese sistema. El segundo mensaje positivo es, en lugar de hipertrofiar partes del sistema, hagamos que le vaya bien a todos los actores del sistema, que haya para todo. Esto tiene una parte, tiene una parte negativa, y es que las ganancias de cada actor serán menores. Si hacemos una estación de esquí más pequeña, el beneficio económico del esquí será cuantitativamente menor, pero esos recursos irán a otros sitios. Por tanto, todos los elementos del sistema estarán más contentos. ¿Cómo traducimos eso al territorio? Pues para empezar, el bosque ese habría que fragmentarlo y hacerlo más pequeño. Hay que naturalizar ese bosque para conseguir que haya más heterogeneidad, más diversidad. En el caso de la estación de esquí, igual tiene sentido hacer que sea más pequeña la estación. No sé, llamadme loco. En un sitio donde sabemos que dejará de nevar en 10 o 15 años, pues igual tiene sentido que la estación sea un poquito más pequeña. Y lo mismo con el núcleo urbano asociado a esa estación de esquí. De manera que el territorio liberado puede quedar a disposición de otros actores del sistema que fueron relegados en la primera opción, ¿no? Y me atrevo a proponer también, y esto es muy transgresor, y lógicamente yo lo lanzo aquí para provocar, esto habría que discutirlo, igual podemos plantearnos que ese espacio protegido que en el esquema inicial era unos límites muy gordos y muy bien definidos, podemos plantearlo como suavizar algunos criterios del espacio protegido, permitir hacer ciertas cosas en el territorio y crear pues, islas, reservas, donde realmente protejamos cosas muy valiosas, muy frágiles, pero en el resto del territorio permitir otro uso, como los que hemos dicho antes, ¿no? La ganadería, la agricultura marginal, de montaña, etcétera, etcétera. Y por último, y ya con esto termino, es fundamental que incorporemos a los actores locales a la gestión del territorio. Sin gobernanza local, pues pasa lo que estábamos diciendo antes. Es fundamental que haya gente que haga turismo en verano allí y no solo en invierno, que haya gente extrayendo madera, es fundamental que haya ganaderos locales, que haya algo de caza, que haya, por ejemplo, una mini central eléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? Y fijaros cómo con esta filosofía sistémica hemos transformado un territorio profundamente tensionado, hipertrofiado en unos aspectos y atrofiado en otros, en un sistema quizá utópico en el que todos ganan un poco. Ejemplos como este, se me había quedado la apicultura. Con estas propuestas, pues si seguimos esta filosofía sistémica, pues quizá seremos capaces de evitar ese choque entre nuestras sociedades complejas y el mundo complejo que nos sostiene. Ahí fuera, en la calle, tenéis una exposición en la que podéis ver algunos ejemplos de situaciones parecidas, de retos